تكبير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حقا نصاب خصوصا د کابل ښاریانو او اوسېدونکو ته او ورپسې خپلو مجاهدینو ته دا توصیه او وړاندیز کوو چې موږ تاسو دغه حال ته ورسېدو چې هغه هیڅ توقع د دې نه کېده چې په دغه El pasado domingo 16 de agosto, mientras el presidente de Afganistán huía del país, los talibán ingresaban a la capital Kabul. Tras una rápida campaña militar y casi sin resistencia, recuperaron el poder después de 20 años. Bienvenidos al episodio 16 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para analizar lo que está ocurriendo en Afganistán, para comprender lo que significa la llegada al poder de los talibán, su ideología, los temores que despierta su gobierno, pero sobre todo entender cómo se llegó a esta situación. Así comenzamos este episodio. Bueno, y tal vez para comenzar lo más importante es entender cómo fue que los talibán llegaron a tomarse el poder. Y en este sentido podemos encontrar unos factores muy importantes que tienen que ver con el papel que tienen los Estados Unidos, con la responsabilidad que tiene el gobierno afgano, pero también esos actores externos que facilitaron que la ofensiva talibán que se dio en estos días fuera exitoso. I came to office. I inherited a diplomatic agreement duly negotiated between the government of the United States and the Taliban that all U.S. forces would be out of Afghanistan by May 1, 2021, just 3 months after my inauguration. That's what we inherited, that commitment. It's perhaps not what I would have negotiated myself, but it was an agreement made by the United States government. En primer lugar, tenemos que ver que el retiro de Estados Unidos fue un factor fundamental. Salir de Afganistán se ha convertido en una política de los Estados Unidos desde hace muchos años, porque dentro del público estadounidense, dentro de la sociedad norteamericana, tantos años de guerra, con tantos soldados americanos muertos y asimismo con costos cada vez más altos y más altos, prolongados en el tiempo, pues se estaba convirtiendo en un problema para la sociedad y en un problema político. Entonces, Estados Unidos, en cierto modo, ya había tenido desde varios gobiernos la idea de cambiar y reducir su presencia en Afganistán. Esto había comenzado, en cierto modo, con la muerte de Osama Bin Laden en el año 2011. El gobierno Obama había decidido reducir su número. La OTAN, que acompañó a Estados Unidos en esta misión, en 2014 también había decidido reducir su presencia militar. Recordemos que paralelamente apareció el problema del Estado Islámico en 2014 y varios recursos se trasladaron de Afganistán a Irak, pues ya habían logrado su objetivo, que era acabar con Osama Bin Laden. But I want to remind everyone how we got here and what America's interests are in Afghanistan. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals. Get those who attacked us on September 11th, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. Y tal como lo decía el representante Blinken de los Estados Unidos, pues esta era la misión principal, destruir a Al-Qaeda y acabar a Al-Qaeda. Entonces, en cierto modo, Estados Unidos sentía que su misión ya había estado terminada, que si bien se había comprometido a ayudar a desarrollar un nuevo gobierno, su misión principal era el antiterrorismo. Y este era un objetivo que se había cumplido.
segundo lugar, había un problema y era las características del gobierno afgano. Afganistán, dentro del índice de transparencia internacional, está considerado como uno de los países más corruptos del mundo. Y eso había llevado a que muchos políticos se enriquecieran, que la incapacidad del gobierno para poder brindar servicios públicos y soluciones a la población, pues se encontrara en cierto modo perdida ese dinero porque las cifras y los resultados no se daban. Y es que el gobierno afgano, en cierto modo, dependía de los recursos, tanto militares como financieros, de los Estados Unidos. Por eso para la sociedad norteamericana era un problema muy grande porque los recursos que se estaban ganando en Afganistán o que se estaban gastando en Afganistán, pues habían conducido a cifras multimillonarias. Estamos hablando de 3 trillones de dólares, en los cuales más de 40 o 50 millones de dólares se perdían anualmente en corrupción en Afganistán. Esto es un problema muy grande y que va a ser una característica de ese gobierno, porque en cierto modo era un régimen corrupto que se estaba sosteniendo bajo sobornos o dádivas y demás, pero no había un proyecto de diapolítica detrás de esto. Y esto en cierto modo puede explicar por qué no pudieron ser derrotados los talibanes en las zonas rurales, porque asimismo era un gobierno tremendamente centralizado en las zonas urbanas, principalmente en Kabul, y entonces en las zonas donde se ubicaban los talibanes, que estamos hablando en zonas rurales alejadas del país, ¿sí?, hacia el sur del país principalmente, pues allí era donde siempre iban a tener asidero este tipo de grupos como los talibán, pero también otros grupos radicales que se mantenían al margen. Esto va a ser algo muy interesante para explicar por qué los talibanes nunca fueron derrotados. Y es que además de la incapacidad del gobierno y de la reducción de las tropas de los Estados Unidos, pues los talibanes habían mantenido una financiación a través de la venta de narcóticos y principalmente del opio, de la heroína y de la cocaína, que es algo un poco paradójico en la medida de que son un grupo islamista que se haya financiado de cierto modo, pero creo que han aprendido a ser pragmáticos en la medida que si ellos necesitan dinero y necesitan recursos, vamos, el tema de las drogas en Afganistán ha llevado mucho tiempo y ha llevado muchos estudios porque comenzó más o menos en el tema en los años de la invasión soviética a Afganistán en los años 80. Entonces, la industria de la droga se ha convertido siempre en una forma de ganar dinero en Afganistán y era el mayor productor de heroína y cocaína en el mundo. Entonces, esto siempre fue una forma de que los talibán lograran resistir porque tenían cómo acceder a ciertos recursos. Pero siempre hubo una frontera porosa entre Pakistán y Afganistán porque muchos de los líderes, y ustedes piensen en el caso de Al-Qaeda y de otros líderes talibanes que fueron capturados, pasaron a territorio pakistaní. Y hay un papel ahí interesante y es que Pakistán siempre estuvo muy interesado en ofrecer una ayuda, llamémosle indirecta, a los talibán porque hay unas relaciones de tipo cultural, de tipo subnacional, digamos, una frontera donde no dominan los estados, sino dominan otro tipo de organizaciones sociales como son las tribus y que se mueven en una zona de frontera entre Pakistán y Afganistán. Y esto no es nuevo, así lo vimos durante varios periodos de la historia afgana, pero eso permitió que muchos de estos miembros de estos grupos, no solo de Al-Qaeda, sino también de los talibanes, encontraran refugio en Pakistán. Y esto va a ser una parte que va a evitar que logren ser derrotados, a lo que se suma a unas instituciones corruptas que en cierto modo, si los talibanes le ofrecían ciertos sobornos y les decían véndame las armas que le den los norteamericanos, pues lo hacían. Y entonces esos fueron factores que evitaron que el golpe final a este grupo pudiera darse y en cierto modo desaparecer o reducirlos a la nada. Entonces pensemos en que el contexto entre el año 2011 al año 2015, podríamos decirlo, no era tan favorable para los talibán, si bien ellos estaban resistiendo gracias a algunos apoyos y tengamos en cuenta las relaciones que tienen con otros países como Arabia Saudita o Qatar, habían logrado mantener esta guerra, habían logrado prolongarla mediante una táctica de guerrillas, a que nos referimos, atacamos y nos vamos, pasando la frontera o buscando sitios muchos más alejados con pequeños dispositivos que causan daño y causan algunas bajas, pero que no requieren un enfrentamiento. Y esto va a ser muy interesante porque permite desgastar al enemigo, pero no necesariamente tengo que enfrentarme con él, que sabían que estaban
en obviamente una gran desventaja frente al ejército de los Estados Unidos. En ese contexto, entonces, se va a presentar una ofensiva talibán. Esa ofensiva talibán podemos casi que relacionarlas con un evento puntual y son los acuerdos de Doha del gobierno Trump. I'll be meeting personally with Taliban leaders in the not too distant future, and we'll be very much hoping that they will be doing what they say they're going to be doing. They will be killing terrorists. They will be killing some very bad people. They will keep that fight going. We've had tremendous success in Afghanistan in the killing of terrorists, but it's time, after all these years, to go and to bring our people back home. We want to bring our people back home. Como yo les decía, para Donald Trump estaba buscando una razón en este contexto electoral y en el contexto de su gobierno, una medida que era necesaria, en cierto modo requerida, y era terminar una de las guerras más largas y más costosas para los Estados Unidos. De ese modo, a través del año 2019-2020, ya desde inicios de su gobierno, Donald Trump anuncia su intención de salir de Afganistán. No digo que fue algo sorprendente porque ya el gobierno Obama había dado cierta idea de poder retirar tropas en la medida de que los objetivos de luchar contra Al-Qaeda se habían cumplido. Entonces el gobierno de Donald Trump lo que va a buscar es una medida que va a ser muy popular dentro de varios sectores en Estados Unidos y con esto llega a un diálogo con los talibanes. All Afghans deserve to live and prosper without fear. I know there will be a temptation to declare victory. But victory for Afghans will only be achieved when they can live in peace and prosper. Victory for the United States will only be achieved when Americans and our allies no longer have to fear a terrorist threat from Afghanistan. And we will do whatever it takes to protect our people. The United States will press all sides to stay focused on the goal of a peaceful, prosperous, and sovereign Afghanistan. Este acuerdo de Doha en Qatar, valga la pena decir, uno de los países protagonistas aquí de esta historia, pues sencillamente llega a decir, y esto va a ser muy interesante porque usted se sienta a negociar un acuerdo de paz y no tiene en cuenta una de las partes que es el gobierno afgano. En cierto modo, el gobierno de Afganistán fue reducido a nada dentro de estas negociaciones. Inicialmente la primera negociación fue entre los Estados Unidos y el gobierno talibán, ¿sí? O los líderes talibán, mientras que se esperaba que una segunda ronda de negociaciones se diera entre el gobierno afgano y los talibán, digamos, un segundo diálogo intraafgano. Pero esto en cierto modo lo que va a transmitir es que el gobierno de Afganistán prácticamente es inexistente y que no es importante incluso tenerlo en cuenta dentro de un proceso de paz. Y esto creo que puede marcar un mensaje simbólico para los talibán en la medida de qué es lo que representa el gobierno afgano como tal. Entonces, en el acuerdo de Doha, lo que se firma es que los talibán se comprometen a dos cosas sencillamente. En primer lugar, a no atacar más las tropas norteamericanas. Y en segundo lugar, a no albergar, en caso de que ellos retornen al poder, pues no albergar organizaciones terroristas como Al-Qaeda, como había ocurrido en la década, entre 1996 y 2001, cuando ellos estuvieron controlando el país. Entonces, este compromiso, pues, si ustedes miran, hay varias declaraciones de esta época del secretario de Estado Mike Pompeo en asocio con algunos líderes de los talibán, de que no habían llegado a este tipo de acuerdo y que en cierto modo se iba a trasladar a un proceso de paz con las negociaciones del gobierno afgano. Pues bien, una vez llega Joe Biden al poder y anuncia que va a continuar con lo propuesto en este acuerdo de Doha, que para el 11 de septiembre del año 2021 las tropas de Estados Unidos se van a retirar, hay un momento clave y es el abandono de la base de Bagram, un poco al norte de Kabul, de la capital. Cuando los Estados Unidos abandonan su principal base, estamos hablando de julio, y este anuncio de final y definitivo se da en abril. En julio ya se da como el punto culmen
hablemos de inicios de julio, y Estados Unidos abandona esta base. Y al abandonarla, ustedes van a notar que se inicia toda una campaña de ofensiva talibán. ¿Por qué? Como yo les decía, el soldado afgano, el gobierno de Afganistán, estaba en cierto modo apoyado o dependía de la fuerza militar estadounidense. Al ver que los Estados Unidos ha abandonado su base más grande, su base más importante, pues sencillamente la moral de las tropas se vio completamente reducida y vimos que en menos de 10 días las ciudades capitales, la ciudad de Kabul, cayó en manos de los talibán. Por supuesto, las imágenes dramáticas de cómo las personas estaban huyendo a tal punto de tal desespero, no solo de atravesar las barricadas y demás que se habían colocado en el aeropuerto de Kabul, sino de colgarse un avión casi con muy pocas posibilidades de sobrevivir, tratando de, en cierto modo, llegar a otro país, a otro destino. Ese desespero por huir las personas pues nos hace preguntarnos qué puede llevar a alguien que desee huir con tanto temor, con tanto deseo. Y entonces aquí que nos tenemos que preguntar es quiénes son los talibán y cómo eso puede explicar estas acciones de los gobiernos. Tengamos en cuenta que los talibán es una organización dentro de la sociedad afgana, pero también con gran presencia dentro de Pakistán. Ellos nacen como un grupo de estudiantes. De hecho, la palabra talibán significa el plural de estudiante, que nace de unas escuelas musulmanas, unas escuelas coránicas que hay en Pakistán y que se llaman pues las madrasas. Y a partir de ellos, de esta idea, de esta visión, digamos, religiosa que ellos tienen, pues van a surgir como una fuerza y un grupo armado que va a intervenir en la guerra civil afgana en los años 90 y que para 1996 pues llegan a controlar el poder. Esta visión religiosa es muy importante porque esto no solo es un grupo religioso, sino que también está compuesto por elementos tribales de los pashtunes, que es uno de los grupos tribales más importantes de Afganistán, que se comparte y que se mueven constantemente en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Y entonces son grupos muy conservadores, que son tribales, que están basados en gente dedicada al estudio del Islam y que por supuesto tienen una visión islamista. Y esta visión islamista tiene que ver con esas creencias de dónde vienen. Y aquí hay algo muy importante. Es que la creencia de los talibanes está basada en las enseñanzas que vienen de Arabia Saudita. Es decir, está basado en el llamado islamismo wahabita que viene de Arabia Saudita, que en cierto modo tuvo cierta presencia en Pakistán y el cual parte de una interpretación del Islam basada en el derecho hanbalí, que el hanbalismo es una de las ramas de las 4 interpretaciones posibles de la ley islámica, siendo la más radical y de la cual parte el wahabismo en Arabia Saudita. Entonces acá hay un término muy interesante que es el wahabismo. Que es una visión del Islam supremamente conservadora, porque el debate detrás del derecho en el Islam y el debate detrás de las leyes islámicas, lo que vamos a llamar la Sharia, es que en el Corán aparecen ciertos comportamientos y ciertas normas que el musulmán puede interpretar o puede tomarlas de forma literal, es decir, tal como están. Pensemos que Mahoma da ciertos comportamientos y ciertos consejos y ciertas opiniones, pero también define ciertos castigos
al respecto de cómo debería ser una sociedad para el siglo VII, es decir, cuando está ocurriendo la era de expansión del Islam. En el siglo X se va a presentar una serie de interpretaciones que empiezan a decir si la forma como estamos leyendo el Islam debe ser literal o es una forma de cómo podemos interpretar y ajustarnos a las mejores normas y principios. Y esto nos va a dar pues las escuelas juristas del Islam, que se llama fiqh, y a partir de ellas nacen 4. Una de ellas, la visión Hanbalí, que es la que va a promover una interpretación literal, o sea, tal cual está escrito, debemos seguirlo, y a partir de esas ideas vamos a tener una visión que se llama el Vahabismo, que va a tener un rechazo contra todo aquello que no represente a Alá, contra todo aquello que pueda desviarnos del camino de Alá, y que debemos destruir todas representaciones del politeísmo, de creencias en imágenes y demás. O sea, va a ser una visión mucho más conservadora, y va a ser esa la que va a estar en las madrasas en Pakistán, que se van a trasladar a Afganistán y sobre las cuales están sostenidas las creencias del grupo talibán. Esto es algo que comparten en común con otras organizaciones terroristas como Al-Qaeda, como el Estado Islámico. Esta es una idea de ese Islam más conservador. Y acá algo muy importante, porque hay una palabra que hemos tenido que es la palabra Sharia. La palabra Sharia significa camino, y como camino tiene que ver es cómo se debe comportar un musulmán. Por eso yo les digo que Mahoma lo que va a dar una serie de normas o de leyes o de principios de cómo debería ser el comportamiento de un buen musulmán. Es decir, no existe una palabra Sharia como tal única y que cualquier musulmán puede definir. Es decir, ¿qué entendemos por Sharia? Pues depende de qué interpretación estemos usando de las 4 posibles que hay. Aquí yo les estoy hablando de una sola de ellas, que es la Hanbalí, que va a dar origen al Vahabismo. Entonces, esto va a ser un tema muy importante. En segundo lugar, y tal vez uno de los aspectos más polémicos dentro de cómo aplicamos la Sharia, tiene que ver con los castigos que definen ciertas situaciones. Pensemos en el adulterio, pensemos con los ladrones, pensemos en el homosexualismo, que son los famosos y llamados castigos hudud, que son esos castigos donde dice que al ladrón debe apuntarse la mano, que si una mujer comete adulterio, pues debe ser lapidada, digamos como en los aspectos más controversiales, y que nosotros los vimos cuando el Estado Islámico llegó al poder en Irak. Esto va a ser tal vez la parte que es más polémica, porque en muchos países musulmanes es considerado los castigos hudud, primero, como sujetos a interpretación, y en segundo lugar, como anticonstitucionales en países como Turquía, podríamos dar como ejemplo, ¿sí?, que rechazan aplicar este tipo de castigos. Si bien son castigos aparecen en el Corán, ¿sí?, ellos consideran que no es necesario su aplicación porque esos eran necesarios para la época del profeta, pero aquí en nuestras sociedades actuales estos castigos pueden estar sujetos a interpretación. Pues bien, no todos esos países lo hacen para tener, recordemos que Arabia Saudita, como cuna del wahabismo y estas interpretaciones más radicales y más conservadoras, pues sí aplica los castigos hudud en ciertas condiciones. También lo vemos en Irán, en otro tipo de estas interpretaciones más conservadoras. Y los talibanes son un grupo que comparte esta visión de que los castigos hudud tengan que ver. Entonces lo que hemos hecho es esa distinción entre la Sharia, los castigos hudud, y por qué hay cierto temor desde la parte religiosa hacia los talibanes. Y es que durante su periodo de gobierno, ellos gobernaron en cierto modo bajo estas creencias de los wahabitas, bajo estas creencias ultraconservadoras, y sobre todo aplicaron estos crueles castigos que se enuncian dentro del Islam, pero que no están dentro de todas las leyes de países musulmanes. Entonces encontramos que se da esa transformación sociopolítica, digamos, del país democrático de Afganistán, entre comillas, muy entre comillas, hacia lo que vamos a llamar de ahora en adelante el Emirato Islámico de Afganistán. Y esto también implica unos cambios, porque esto es lo que le teme a la gente, a los cambios que ellos van a llevar. Y es que es posible que ellos vuelvan a retomar toda esta forma como ellos aplicaban e interpretaban el Islam, pero también tiene que ver con la participación de otros grupos sociales que están en una nueva sociedad democrática. Y pensemos como en las mujeres, en las minorías, en los homosexuales, en otros tipos de activismos, porque en un emirato islámico quienes dirigen el país
son los sacerdotes, son los ulemas, son los mulá. Sí, ustedes van a escuchar ahorita las palabras del mulá que está dirigiendo este país. Entonces todo esto va a hacer que cause temor en esos nuevos sectores que han surgido dentro de la sociedad afgana dentro de estos 20 años, en particular en las mujeres, en las activistas, en los trabajadores o colaboradores de las Naciones Unidas, de los americanos, de los británicos que estuvieron en Afganistán, en los miembros de otras minorías, porque dentro de estas interpretaciones la creación de un verdadero emirato islámico pues no tienen lugar, ¿sí? Que era muy similar a lo que nosotros estábamos viendo en el caso del Estado Islámico y de otras organizaciones terroristas cuando llegan a gobernar y a controlar ciertos territorios. Entonces, esa característica de dar origen a una institución islamista basada no en una democracia, sino en una teocracia, en un dominio de las figuras religiosas, de los mulás, de un consejo de la shura, de la interpretación desde la sharia, desde la interpretación wahabita y hanbalí del derecho islámico, pues va a ser lo que nos va a marcar cuáles son los comportamientos y las normas que ellos pueden tener. Dicho esto, lo que primero que podemos pensar es cómo puede ser este nuevo gobierno talibán. Y entonces tenemos que remitirnos a esos primeros anuncios que hemos encontrado. Si ustedes se dan cuenta, hay una campaña muy agresiva, llamémoslo, de los talibán por mostrarse como diferentes. Y esto ha mostrado cierto rompimiento con aspectos que no veíamos en esos talibanes de los años 90. En primer lugar, yo siento que se han mostrado muy abiertos a ser cuestionados. Si ustedes ponen en internet declaraciones de talibanes, se van a dar cuenta que preguntas, digamos, que tomen líderes talibanes y le hagan la pregunta de cuál va a ser el papel de la mujer dentro de los gobiernos talibán, qué piensan sobre la mujer, creen que la mujer tendrá derechos bajo los talibanes. The women can continue their lives and we will not say anything for them. They can go to the school, they can continue their education, but with Islamic hijab. So like I'm wearing? Not like you, but covering their faces as well. So Cover the this hijab. face? Yeah. So you mean Yeah. niqab? Niqab. Why do they have to cover their face? Because it is in our Islam. Is it in Islam, though, that you have to wear niqab? Of course, it is in Islam. Ustedes van a encontrar periodistas de la CNN, de Vice News y de otros medios que están en Afganistán y que han entrevistado a los líderes y le han hecho esta pregunta directamente. Y ellos siempre, digamos, tratan de responderla y de evadirla, diciendo que en cierto modo las mujeres pues van a tener los derechos que están garantizados desde la Sharia. Como les digo, esto es muy abierto y una definición muy ambigua en la cual no sabemos cuál va a ser la nueva interpretación o la interpretación de la Sharia que ellos están considerando. Por supuesto, nosotros basamos de la experiencia previa de qué fue lo que ocurrió cuando ellos estuvieron en el poder entre el 96 y 2001. Pero ellos han empezado a hacer una campaña a mostrarse diferentes sobre el tema de la mujer, sobre el tema de recibir críticas, de tener oposición. Si ustedes miran la primera entrevista que estábamos escuchando, ellos dicen no va a haber venganza. Se cuestiona de cómo va a ser ese gobierno, anuncian cambios como por ejemplo no permitir que se cultiven drogas en Afganistán y dejar que Afganistán sea un país productor de drogas en el mundo, que la mujer va a tener derechos, que la mujer va a poder trabajar, ¿sí? Esos son unos anuncios y encontramos que un miembro de los talibán llama en vivo a una periodista para dar sus declaraciones en la BBC. Their properties, their lives are safe. There will be no revenge on anyone. We are the servant of the people and of this country. Our leadership have instructed our forces to remain at the gate of the Kabul, not to enter the city. We are awaiting a peaceful transfer. También que es entrevistado entre la televisión local, que intentan imponer cierto orden dentro de la sociedad afgana ahora que han llegado al poder
y están mostrándose somos diferentes. Aquí viene un primer tema interesante y es si ellos han cambiado como grupo. Y el segundo tema que me parece interesante es si la sociedad afgana es la misma de 1996 y va a aceptar sus normas de la misma manera. I'm not scared. If I'm a girl, I know the Taliban is fighting in Maidan Shahar. That's the entry gate of Kabul. They are here. I'm not afraid of them. We are not the people who will, go back to the dark era. I'm a girl and I don't care about anyone. Not Pakistan, not America, nobody else. Sobre el tema de los líderes, quisiera decirles que los talibán perdieron a su gran líder, que era el Mullah Omar. El Mullah Omar es una figura que menciono y tal vez el nombre puede no decir mucho, pero él era reconocido como el líder principal de los creyentes. Es decir, él tenía un título religioso que se llama Emir al-Mu'minin, que es el título que se le da al líder más importante dentro de la comunidad musulmana. Él era reconocido en cierto modo como una figura muy importante para los talibán, pero también para los líderes de grupos terroristas como Al-Qaeda, como una figura a seguir y a emular. Entonces los talibán tienen esa representación como referencia religiosa muy importante dentro de todo el mundo y dentro de los grupos terroristas y dentro de los grupos más radicales. El Mullah Omar muere en 2014 y su líder, quien lo reemplaza, que es Mullah Mansur, su reemplazo, pues va a morir en un ataque en Pakistán por parte de las fuerzas estadounidenses. Entonces, ¿qué era lo particular? Que estos líderes que estuvieron, muere su líder más importante, muere muy rápido el líder que lo sustituye y los talibán se enfrentan a un debate en su interior. Estamos hablando del año 2016-2017, cuando va a presentarse estos nuevos tratados de paz con el gobierno de Estados Unidos, pero también van a surgir figuras menos radicales o aparentemente menos radicales, como las figuras que estamos viendo hoy en día en la televisión. Solo para decir un nombre, vamos a ver que el nuevo líder de estos talibán o la figura pública que vamos a encontrar de manera más clara y que va a dar sus declaraciones y que en cierto modo lideró las negociaciones con Estados Unidos era Mullah Baradar, y él va a ser la figura que muy posiblemente va a tomar el poder en Estados Unidos. Pero también nos habla de que hay una transformación en los líderes, que si bien hay líderes que estuvieron en la época de 1996 que ayudaron a fundar a los talibán, hay nuevas figuras que tienen visiones mucho más cercanas, por ejemplo, que eran abiertas al proceso de paz con el gobierno afgano, pero también hay figuras de los hijos y los sucesores de estos talibán que tienen visiones muy diferentes o que pueden tener visiones más diferentes sobre cómo gobernar esta sociedad. En segundo lugar, después de 20 años, Kabul y Afganistán también se han transformado por la influencia norteamericana. En algunas ocasiones, cuando uno escuchaba las entrevistas de la población, cuando se iban a ir los soldados norteamericanos, ellos notaban que el estilo de vida americano, en cierto modo, al estar las bases militares y al tener toda una vida alrededor de los soldados americanos y sus necesidades, y ofrecerle, por ejemplo, ciertos alimentos o ciertos vestidos, pues empieza a permearse o a darse una especie de relación entre esa sociedad afgana y los soldados norteamericanos. Y eso en cierto modo va a permear y va a transformar, y decían que en cierto modo las gaseosas, las cervezas, los cigarrillos se han convertido en productos comunes en Afganistán que antes no estaban. Pero también vemos modernización, telecomunicaciones, nuevos edificios, porque la Kabul a la que entraron hoy, por ejemplo, los talibán, no es la misma a la de 1996, que era mucho más empobrecida. Hoy tenemos una sociedad mucho más moderna, con grandes edificios, con conexiones, con internet. Esas cosas han cambiado y estos nuevos líderes también han tratado de captar este nuevo mensaje. Por ejemplo, encontramos que los talibán han hecho un uso muy importante de las redes sociales. Muchas de las normas y anuncios que ellos hicieron al tomarse la ciudad, por ejemplo, cuando ellos garantizaron que no entrarían violentamente a la ciudad, se expandió a través de cadenas de WhatsApp. Entonces hay una nueva transformación de esta modernidad con estos nuevos líderes, con esta nueva sociedad afgana. Y cómo vamos a ver este gobierno, cómo puede llegar a ser. Y aquí viene la parte más importante, y es, este gobierno tendrá una aceptación internacional, es decir, que los líderes afganos van a poder relacionarse, los líderes talibán, es decir, que los líderes talibán van a poder relacionarse con otros países, establecer acuerdos comerciales. Piensen que gobernar un país aislado
es muy difícil y eso también lleva mucho a la pobreza, afecta a la población civil. ¿Y qué puede ocurrir con las otras naciones? Nosotros ya hemos encontrado que países como China y como Rusia se han mostrado dispuestos, incluso ellos no cerraron sus embajadas, no han hablado abiertamente de evacuar a sus ciudadanos. Ellos han tratado de mantener ciertas relaciones. Recordemos que hace 3 semanas de la toma del poder en Kabul, China se reúne con ciertos representantes de los talibán y Rusia también ha dicho que apoya el proceso de paz y apoya una transición del poder muy pacífica. Entonces hay nuevos actores dentro de esta agenda internacional que puede hacer de que los caminos para este nuevo gobierno talibán pues logren sostenerse. Pero hay 2 preocupaciones esenciales de cómo puede hacer este gobierno. El primero tiene que ver con el terrorismo y la preocupación es muy clara porque ya ocurrió que este gobierno talibán permitió que se refugiaran grupos terroristas y que se planearan ataques terroristas. Y esto es un problema que no solo afecta a los Estados Unidos, es decir, Al-Qaeda, si bien tenía su declaración en contra de Estados Unidos, también hemos visto ataques de grupos terroristas contra Rusia y ataques y posibles ataques que se puedan dar en contra de China. Es decir, los 3 grandes jugadores dentro de la escena internacional acá, ¿sí?, pueden verse afectados si el gobierno afgano crea o patrocina grupos terroristas, ¿sí? No solo estamos viendo el tema de los intereses de Estados Unidos. Rusia tiene un problema muy grande en la zona de Chechenia y en la zona de países de su frontera, Uzbekistán, Tayikistán y demás. Hemos encontrado varias situaciones, si ustedes miran al pasado. China con los grupos en la provincia de Xinjiang, donde están los uigures, donde encontramos partidos como el Partido Islámico de Turquestán. Es decir, hay un problema de islamismo y de grupos radicales que pueden verse impulsados por este tipo de acciones del gobierno talibán y que esto va a ser muy interesante. All of us have seen the images in real time: chaos, unrest, uncertainty, and fear. Much lies in the balance: the progress, the hope, the dreams of a generation of young Afghan women and girls, boys and men. At this grave hour, I urge all parties, especially the Taliban, to exercise utmost restraint to protect lives and to ensure that humanitarian needs can be met. Y el segundo punto tiene que ver con el estado de los derechos humanos y principalmente con el tema de las mujeres. Es decir, durante estos 20 años no es que haya sido la gran transformación, pero de 0 a llegar a que el 35-45% de las mujeres sepan leer y escribir, ¿sí?, que cifras que no se daban en la anterioridad, es un gran avance. Que en cierto modo el 25% del parlamento afgano sean mujeres, que las mujeres empiecen a ocupar otras labores fuera de las domésticas, pues fue una transformación muy grande para la sociedad afgana. Y en cierto modo los derechos humanos que ellas han alcanzado, la garantía de derechos para otro tipo de poblaciones también, pues son temas que van a ser muy inquietantes y muy preocupantes para la comunidad internacional y sobre todo al momento de el gobierno talibán se va a comprometer dentro de algo que consideramos universal, algo de participar dentro de las Naciones Unidas. Vamos a llegar a ese punto de que hay que negociar con este tipo de regímenes. Esto puede ser un aspecto muy interesante en la medida que gobiernos antidemocráticos, y en este caso un gobierno islamista conservador, logre ocupar un cargo en Naciones Unidas, pues puede ser algo muy interesante. O nuevamente Occidente va a aislar a este tipo de gobiernos. Como les decía, en esta ocasión los talibán tienen un apoyo interesante de China y Rusia dispuestos a hablar con ellos, entablar algún tipo de relación con ellos. Occidente, por su parte, cuando ustedes vieron las declaraciones del Consejo de Seguridad, pues las Naciones Unidas se muestran muy preocupadas sobre la garantía de derechos y muy seguramente van a condicionar su participación del Afganistán y el reconocimiento del nuevo gobierno de Afganistán a este tipo de preocupaciones y que los talibanes logren resolverlas. Por último, yo quisiera dejar unas ideas finales en este episodio del podcast, y es que en estos últimos años veríamos que hay
otro gobierno radical e islamista que está desafiando el mundo y desafiando el orden internacional. Estamos hablando del caso del Estado Islámico, porque si ustedes piensan, la diferencia entre los talibán y el Estado Islámico puede ser muy sutil, en cierto medio, en términos de ideología, en términos de visión del mundo, en términos de cómo aplicarían el Islam, en la medida que ambas organizaciones serán reconocidas como grupos terroristas y grupos terroristas que llegan a formar un gobierno, que llegan a formar un país. Pero asimismo encontramos unas diferencias y para mí creo que es muy importante la referencia al Estado Islámico porque nos permite hacer una idea de cómo podrían llegar a gobernar o cómo no podrían llegar a gobernar. En cierto modo, creo que para el gobierno talibán de ver la reacción de la comunidad internacional ante el Estado Islámico y la declaración de este protoestado que se formó entre Irak y Siria, pues puedes darle un mensaje de la importancia que tienen de la moderación, de que no pueden ser tan radicales como eran antes, de que tienen que estar abiertos a hablar con Occidente, que las ejecuciones y las garantías para ciudadanos extranjeros van a ser muy importantes, que los derechos humanos para las mujeres van a ser muy importantes. Y aquí en este tema de cómo vamos a reconocer este gobierno, los países vecinos van a ser muy importantes para modelar la conducta de este nuevo régimen. Es decir, los talibanes se han mostrado en cierto modo una campaña que habla de conquistar la mente y los corazones, que fue un término que surgió precisamente en el marco de la campaña de Estados Unidos en Afganistán, que era de conquistar the hearts and minds. Y precisamente lo interesante que va a estar ahí es si los talibanes pueden hacer lo mismo, conquistar al pueblo afgano, conquistar sus corazones, decir no somos los mismos radicales de anteriormente, estamos modernos. Ustedes verían algunas de esta semana. Hay unas imágenes muy matizadas de lo que queremos, de lo que puede llegar a ocurrir. Encontramos a unos talibanes que se muestran un poco amables, que buscan mostrar un rostro amable, que dan declaraciones de prensa, que escuchan periodistas, que se dejan interpretar por las mujeres, que se toman fotografías. Veíamos, por ejemplo, la declaración de una periodista en Afganistán de apellido Ward. Ella precisamente contaba la anécdota en Twitter de que estaba en la calle tomando unas declaraciones y precisamente llegaron un talibán y llegó a amenazarlos y demás y los atacó en cierto modo y otro le dijo no, déjalos, ellos son periodistas. Y en cierto modo esa misma moderación que el grupo está tratando de encontrar dentro de sí mismo puede ser un factor muy interesante porque la experiencia de Irak y del Estado Islámico pues se dio cuenta que el mundo no va a aceptar una organización tan radical. Así de sencillo. Y este puede ser un mensaje que ellos pueden entender. Si quieren sobrevivir como grupo, también tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos. Y eso también hace que la forma de cómo vayan a aplicar los derechos sobre la mujer, digamos, el hecho que en la entrevista que le hace una mujer de la televisión afgana a un miembro de los talibán, pues va a transmitir ese mensaje de cómo ocurre. Por supuesto, hay visiones y hay resistencias. En el día de ayer, 19 de agosto, veíamos el Día Nacional Afgano, es decir, su Día de la Independencia, cómo la gente salió a protestar defendiendo ese estado de Afganistán que los talibanes se han tomado, es decir, desafiando al Emirato Islámico, el estado, la gente que cree en la democracia afgana, en el estado de Afganistán, en la República de Afganistán. Y por supuesto esto derivó en ciertas reacciones violentas en algunas zonas del país, pero lo que estamos viendo es que no va a existir una pasividad ante el gobierno de los talibanes, que si bien no encontraron ninguna resistencia militar a la hora del tomar el poder, sí van a encontrar una resistencia popular. Y esto va a ser un tema muy interesante porque en la medida de que los civiles puedan verse afectados, pues es muy posible que la comunidad internacional pueda verse obligada a intervenir. Si es que, digamos, eso es un tema que puede ser muy interesante, si es que en cierto modo los talibanes llegan a ser muy, muy radicales, van a atacar y la población civil, van a atacar a mujeres, van a atacar a personas inocentes, pues si la comunidad internacional estaría dispuesta a intervenir nuevamente en Afganistán, porque para muchos sectores hay una sensación de que han sido abandonados y han sido traicionados. Por supuesto, son más las preguntas que las certezas que tenemos. Espero que
en este episodio hayamos logrado profundizar un poquito en estos posibles escenarios que se puedan presentar en estas formas de comprender lo que puede darse en Afganistán, porque son más las preguntas y las incertidumbres que tenemos al futuro que las certezas. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como Difunde Podcast en Facebook, Twitter y en Instagram. Y si te gusta el podcast, te invito a recomendarlo. Difunde Podcast se encuentra en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les habló Guillermo Espina. Y recuerda que si te gusta, difunde.